Bien, vamos a iniciar entonces la investigación, ¿sí? ¿Cómo iniciamos nuestra investigación? Ya vimos nosotros cómo buscamos la literatura para tener idea de qué es lo que vamos a investigar. Ya vimos cómo podemos guardar la literatura, la investigación bibliográfica que hicimos, en dónde la guardamos, cómo la ordenamos, etc. Entonces ahora vamos a empezar la investigación. ¿Y cómo vamos a empezar la investigación? La investigación vamos a empezar con el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces hoy lo que vamos a ver es el planteamiento del problema. Para lo cual nosotros vamos a empezar siempre con una idea. Y esto nosotros ya lo vimos. Lo más importante es tener una idea de qué es lo que quiero investigar, ¿sí? Entonces siempre ya vimos esto como el primer paso de la metodología científica, que tenemos que tener una idea para investigar. Estas ideas entonces es el primer acercamiento a lo que yo voy a conseguir con mi investigación. Y la puedo plantear ya sea de una manera cuantitativa o de una manera cualitativa a la investigación. Bien, normalmente, ¿cómo surgen las ideas? ¿Qué es o de dónde voy a sacar yo las ideas? Porque a veces yo les digo y les pregunto, ¿ustedes tienen idea de qué van a investigar? Y me dicen, ni idea, profe. Entonces, tenemos que buscar las ideas. ¿Y de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas pueden surgir de las experiencias, por ejemplo, ¿sí? Pueden surgir de las experiencias. Esto ya es la experiencia, por ejemplo, si estoy trabajando en un lugar y estoy observando, muy importante es la observación que estoy teniendo. Entonces me surgen ideas y problemas y preguntas mientras estoy trabajando, por ejemplo. Pueden ser a través de una información disponible en Internet también. Pueden ser observaciones de hechos, resultados de otras investigaciones. Yo trabajo con una persona que está haciendo investigación sobre esto y a mí me interesa otra parte de la investigación, o continuar con esa investigación, o profundizar con la investigación. Y por lo tanto también tengo que tener en cuenta que las fuentes, sobre todo de la información disponible sobre ese tema, es lo que se denomina el estado del arte. Es decir, que hay en la literatura científica sobre ese tema a investigar. Por eso es que en las clases pasadas les mostré cómo van a investigar la información científica, cómo van a obtener ustedes y de fuentes confiables. Entonces, una vez que yo vaya leyendo y ustedes buscando esa información, surgen también las ideas, ¿ok? Eso me permite determinar, precisar algunos planteamientos y estructurarlos, ¿sí? Y también ver si lo voy a hacer con un enfoque cuantitativo o lo voy a hacer con un enfoque cualitativo. Eso hace que yo pueda adentrarme en el tema y también conocer los antecedentes. ¿Por qué? Porque yo se supone que voy a buscar algo nuevo, porque estoy contribuyendo al conocimiento. ¿Para qué voy a hacer tanto esfuerzo y voy a investigar sobre algo que ya se hizo? Entonces lo que tengo que buscar es que justamente mi investigación sea novedosa, porque lo que voy a hacer es aportar un nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, normalmente lo que tengo que hacer para eso es estructurar formalmente la idea que quiero investigar, darle forma, ¿sí? Y ahí seleccionar la perspectiva desde la cual voy a abordar esta investigación para llegar a una perspectiva fundamental, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios que me permiten a mí generar buenas ideas? ¿Qué es lo que yo le llamo una buena idea? Y una buena idea es cuando puede ser atractiva, ¿sí? Puede ser atractiva, debe generar otras investigaciones y, como dijimos recién, tiene que ser novedoso, ¿sí? Algo nuevo, algo que aporte un conocimiento nuevo. Entonces, por ejemplo, ya que estamos en el tema y todo el mundo habla de esto, yo les planteo como una idea,
¿ok? Hábitos alimenticios durante la cuarentena del COVID-19. Esto es idea, ¿ok? Es una idea amplia. Puede ser una buena idea, pueden generar otras investigaciones y tal vez sea novedosa, ¿sí? Entonces tengo que buscar en los antecedentes. Por lo tanto, el planteo del problema ya va a ser delimitar la idea de investigación. Yo voy a delimitar más la idea de investigación haciendo mi planteo del problema. ¿Cuáles son los criterios que tengo que tener en cuenta para plantear el problema? En primer lugar, se plantea siempre en forma de pregunta. En segundo lugar, tiene que implicar la posibilidad de realizar una prueba, es decir, demostrar o trabajar con aspectos que sean observables y aspectos que pueden ser medibles. Y acá les planteo yo un problema, ejemplo, ¿sí?, de la idea que tuve anteriormente. Fíjense cómo en esta pregunta yo estoy delimitando más. ¿Qué cosa? Hábito alimenticio ¿en quién? En adultos, ¿sí? Delimité ya el quién. ¿De dónde? De Asunción. ¿Cuándo? En esta época, ¿ok? Entonces está muy delimitada la pregunta si comparamos con la idea anterior. Los elementos que forman parte de este planteamiento del problema, vale decir, cuando yo estoy escribiendo el planteamiento del problema y estoy redactando, recuerden que esto es producción propia, ¿sí? Entonces, cuando voy a redactar el planteamiento del problema y voy a escribir el problema, entonces tengo que tener en cuenta los siguientes elementos. Uno son los objetivos que pretende la investigación. ¿Qué quiero hacer? La pregunta de investigación, que es lo más delimitado, el resumen de lo que voy a hacer. La justificación, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Y por qué? ¿A quién le va a servir? La viabilidad, es decir, la factibilidad que hay de que se pueda hacer la investigación y también teniendo en cuenta las deficiencias en el conocimiento del problema. Vale decir, yo voy a redactar el planteamiento del problema. Esta investigación se realizará con el objetivo de determinar cuáles son los hábitos alimenticios de los adultos durante la época de cuarentena por la época de COVID-19, basándose en la pregunta de investigación, ¿cuáles son o cuáles serían los hábitos más frecuentes alimenticios en los adultos durante la cuarentena del COVID-19? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque, y entonces ahí sigo redactando, para poder establecer lineamientos sobre la propuesta de una nueva o de un régimen alimentario o de dieta que permita indicar de que hay un aumento en una alimentación sana para permitir elevar las defensas del organismo. Estoy inventando. Y la viabilidad del estudio, aprovechando esta época en que todavía se están conociendo muchas cosas y están surgiendo nuevos conocimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y sobre todo evaluamos las deficiencias del conocimiento diciendo, se sabe esto hasta ahora, pero no se sabe lo otro. Entonces se conoce o se han establecido algunas publicaciones explicando tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero muy poco se sabe en Paraguay realmente, de lo cual van a surgir nuevas investigaciones. Es decir, yo le estoy dando una explicación, un ejemplo de cómo podría plantearse el problema teniendo en cuenta entonces los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sabe y que yo voy a aportar de nuevo con mi investigación. Entonces, tengo que considerar quién va a entrar en la investigación, qué voy a investigar, cómo voy a investigar, a través de qué voy a hacer la investigación. Y voy a tener en cuenta también cuándo, en qué época, dónde, en Asunción, por ejemplo, que habíamos dicho recién, ¿ok?
Bien, entonces en la pregunta de investigación yo voy a ver que debe ser específica, las características de mi pregunta de investigación deben ser específicas y precisas. Deben establecerse límites temporales, cuándo, ¿sí? ¿Dónde? ¿Ok? De la investigación. Y tienen que esbozar un perfil de las unidades de investigación, las personas, quién, ¿sí? Adultos en este caso. Si va a ser en una escuela, si va a ser en un barrio, si va a ser en una ciudad, en la universidad, etc. Por eso es que estos parámetros son los que van a delimitar la pregunta de investigación. Entonces, estos parámetros me van a permitir a mí delimitar cuáles van a ser o cómo va a ser de específica y precisa mi pregunta de investigación. Ok. A veces cometemos muchos errores y los errores que cometemos pueden ser que sea muy amplia la pregunta de investigación. Por ejemplo, yo digo, ¿cuáles son los hábitos alimenticios durante el COVID-19? Eso es qué, en quién, cuándo, dónde, ¿sí? Entonces está muy amplia y no está delimitada la pregunta de investigación. A veces hacemos demasiado específica, ¿sí? Y como hacemos tan específica, lo hacemos ya no es tan trascendente. Por ejemplo, digo, ¿cuál es el hábito alimenticio en el curso de nutrición, de la carrera de nutrición en el 5º semestre? No está aportando nada, ¿sí? O cuáles son los hábitos alimenticios en estudiantes de un curso, ¿ok? La población es muy pequeña y no es representativa y por lo tanto ya es muy intrascendente, ¿sí? Recuerden que se tiene que aportar una novedad al conocimiento. A veces no se puede medir, por eso es que decíamos hoy que justamente tiene que ser medible, ¿sí? No se puede medir en la práctica, es imposible. Si está resuelta, entonces no hay novedad. O sea, si alguien ya hizo esto, ¿para qué yo voy a hacer otra vez? A menos que yo quiera actualizar los datos. Por ejemplo, si alguien hizo una investigación en el año 1918 para ver cuál era la alimentación y yo quiero comparar con la de ahora, bueno, puedo hacerlo. O si alguien hizo un trabajo muy parecido en la Argentina, yo, como es en la Argentina, los datos son para Argentina, pero yo voy a hacer ahora los datos para la población paraguaya. Entonces, por eso es que voy a buscar la novedad, ¿sí? Pero si voy a repetir nomás el trabajo, a menos que quiera corroborar los datos de una investigación, ¿sí? Y a veces carecemos de los recursos para investigarla, pero proponemos el planteamiento de esta pregunta de investigación. ¿Qué significa que no tenemos los recursos? A veces no tenemos ni la capacidad, ¿sí?, el conocimiento, ni tenemos tampoco recursos para en el laboratorio a veces, o no tenemos el equipamiento. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, por eso hay que tener en cuenta también la viabilidad cuando escribimos el planteamiento del problema, ¿ok? Y a veces también es un tema tan filosófico que a veces está expresado con términos valorativos. Esto podría ser a veces, puede ser válido, dependiendo de la ocasión, para las investigaciones cualitativas, en las cuales podemos estudiar la percepción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso podría ser válido para una investigación cualitativa. Entonces, viendo todo lo que acabamos de decir con respecto a la problemática, cómo planteamos el problema de la investigación y la pregunta de investigación, entonces, ¿cuáles serían las características de una buena pregunta de investigación? Debe ser factible. Factible, ¿qué quiere decir? Que se puede hacer, ¿sí? Tiene que ser interesante. ¿Para quién es interesante? Es interesante, por supuesto, para el investigador,
pero interesante también para la comunidad científica. Debe ser novedosa, como dijimos recién, algo nuevo tiene que aportar, ¿sí? Ética, cuidando todos los valores éticos para la investigación, ¿sí? Sobre todo si voy a trabajar con personas, hay que tener en cuenta la parte ética. Y relevante, ¿qué quiere decir relevante? ¿Cuál es la diferencia entre relevante e interesante? ¿Para qué va a servir a la sociedad? ¿Cuál es el aporte que va a dar mi investigación? ¿Sí? ¿Con qué se va a aportar? Entonces, reuniendo todas las siglas en una palabra que quiere decir finer, que significa lo mejor, ¿sí? Entonces, estas son las 5 características de una buena pregunta de investigación. Cuando ustedes se plantean su pregunta de investigación, tiene que pasar este examen. Si uno de ellos no pasa, no es buena la pregunta de investigación. Tiene que reunir las 5 características para que yo considere que es una buena pregunta de investigación. Y estamos hablando de buena pregunta de investigación, para que no me rechacen después cuando quiero plantear para mi trabajo de tesis. Tiene que estar bien planteada. Y miren, gente, que toda la investigación va a depender de cómo esté planteada esta pregunta de investigación. Por eso el paso fundamental para el inicio de la investigación es saber plantear una buena pregunta de investigación. Vale decir, cómo planteamos el problema y sobre todo cómo establecemos los delineamientos de nuestra investigación que tienen que estar dados justamente en el planteo de la pregunta y de los objetivos. Entonces, de esta manera, cuando yo ya tengo delimitado lo que quiero hacer, a quién, con quién voy a investigar, qué es lo que voy a hacer, dónde voy a investigar, cuándo voy a investigar, entonces estoy en condiciones de plantearme el objetivo general. Y justamente para tener en cuenta acá, al plantear el objetivo general, fíjense que dice tener en cuenta el problema a investigar y sobre todo las acciones a desarrollar para poder responder a la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, cuando voy a establecer el objetivo general, tengo que tener en cuenta, por supuesto, el problema y la pregunta de investigación. Yo no puedo investigar mi tema es cuáles son los hábitos alimenticios y mi objetivo va a ser plantear una dieta de acuerdo a. ¿Se entiende, gente? Entonces son como dos cosas diferentes. Y tengo que tener en cuenta, por supuesto, al plantear mi objetivo general, el propósito, el contexto, ¿sí?, de la investigación, las mediciones, las variables, medir las variables, ¿sí?, y las unidades de análisis y observación, que en el ejemplo que les planteo son los adultos que viven justamente en cuarentena por el problema del COVID-19. Bien, los objetivos específicos. ¿Qué diferencia hay con el general y el objetivo específico? Que el objetivo específico generalmente permite, el objetivo específico va a determinar cómo alcanzar el objetivo general. El camino para que yo llegue al objetivo general es establecer los objetivos específicos. Entonces, se hacen en una secuencia jerárquica, ¿sí? Generalmente se redactan en una secuencia jerárquica de los objetivos, que va generalmente de lo más general a lo más específico. Y estos objetivos específicos entonces me van a mostrar cómo se va a alcanzar el objetivo general. Muy bien. Y así podemos establecer objetivos diagnósticos que permiten conocer una situación, por ejemplo el caso que les mencioné, objetivos de desarrollo que me van a permitir analizar la situación, que también puede aplicarse a lo que les planteé, y los objetivos de acción que permiten intervenir, vale decir, permiten proponer una acción,
¿sí? Entonces, el objetivo final específico de este trabajo va a ser proponer entonces una acción. En una investigación cuantitativa, que es la que probablemente van a proponer ustedes, es o deben siempre expresarse con claridad los objetivos. Tienen que ser congruentes entre sí y se enuncian siempre con verbos de acción. ¿Qué quiere decir verbos de acción? Verbos concretos, evaluables, viables y relevantes, ¿sí? Y como dijimos recién, pueden ser principales y específicos. Generalmente, o por lo general, vamos a ver que hay un objetivo general que se corresponde con la pregunta de investigación y 4 o 5 objetivos específicos que se ordenan según la prioridad del logro, como les dije recién. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para redactar los objetivos? Como es siempre un enunciado que va a expresar la acción, como vemos acá, se va a tener en cuenta lo siguiente. Primero, iniciamos con verbos fuertes. ¿Qué quiere decir verbo fuerte? Fíjense la diferencia que hay entre estudiar y determinar las características. Si yo digo estudiar las características y determinar las características, ¿cuál es un verbo más fuerte de acción? El determinar, ¿sí? Entonces, por eso tiene que enunciarse con un verbo fuerte, no con un verbo que es muy vago, ¿verdad? Entonces, debería especificar más o investigar sobre, ¿sí? Mientras que yo digo identificar. ¿Cuál es tiene más acción? Identificar, ¿ok? Y entonces indica la acción, se indica el fenómeno en el que o con quién se va a llevar a cabo la investigación, ¿ok? 2, se indica el objeto de la investigación, es decir, el fenómeno o las partes en relación que serán investigados, ¿sí? Entonces, verbo fuerte, identificar los hábitos alimenticios, ¿sí? ¿Y para qué se va a realizar esta acción? ¿Con quién primero? Los hábitos alimenticios en adultos. ¿Cuándo? Durante la época de cuarentena de COVID-19. ¿Para qué? Para proponer dietas que mejoren el sistema inmunitario, ¿ok? Entonces acá tenemos una lista de verbos que pueden combinarse para establecer los estudios dependiendo también de la investigación. Por ejemplo, si yo quiero identificar, ¿qué cosa? Los hábitos alimenticios ¿de quién? De los adultos. ¿Para qué? Para confeccionar o para proponer dietas que mejoren el sistema inmunitario. Entonces acá vamos a ver un objetivo general, ejemplo que les pongo, determinar los hábitos alimenticios de adultos que viven en la ciudad de Asunción en cuarentena por el COVID-19 con la finalidad, esta última columna, de proponer una dieta que aumente el sistema inmunitario. ¿Ven? Entonces acá tenemos identificado el verbo, ¿sí? El qué, en quién, ¿sí? Y para qué. Y acá les pongo como ejemplo unos 4 objetivos específicos que obviamente no es que sean realmente, o sea, que sean necesariamente estos, sino que yo les estoy proponiendo como a manera de ejemplo. Entonces tenemos identificar las fuentes de hidrato de carbono que consumen los adultos, porque ¿cómo yo voy a identificar los hábitos alimenticios? De alguna manera. Recopilar datos sobre el número de comidas al día. Estoy tratando de llegar a esto. Calcular las calorías consumidas por día. Definir las fuentes de grasas que están presentes en los alimentos consumidos. Y por último, el último objetivo que podría proponer acá es proponer una dieta que mejore el sistema inmunitario o que permita mejorar el sistema inmunitario. Bien, ¿cuál es el otro elemento cuando estoy redactando el planteamiento del problema? Cuando estoy redactando el planteamiento del problema, el otro elemento es la justificación. ¿Para qué y por qué lo que voy a hacer esta investigación?
Entonces siempre tenemos un propósito del para qué queremos hacer la investigación, como dice Sampieri en su publicación 2006. Debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Yo siempre suelo decirle a los estudiantes, en esta parte es donde ustedes venden su proyecto de investigación. Es decir, ¿para qué y por qué? Esta es la parte que yo tengo que demostrar que mi proyecto es importante y que va a aportar algo nuevo al conocimiento. Esta es la oportunidad que tengo de mostrar a un evaluador o mostrar al evaluador de la tesis o alguien que me va a financiar el proyecto de por qué me tiene que financiar mi proyecto, porque qué es lo que va a aportar, ¿sí? Esto es muy importante que se sepa escribir de manera que escriba con verdad, pero sin exagerar, ¿sí? Entonces, generalmente tengo que tener en cuenta para evaluar justamente para dónde y en qué es lo que va a contribuir mi trabajo de investigación, la conveniencia, para qué sirve, la relevancia social, quién se va a beneficiar con esto, ¿sí? Implicaciones prácticas, qué problema puede resolver esta investigación, un valor teórico, que quiere decir, se sabe esto, pero esto no se sabe. Entonces mi trabajo va a contribuir al conocimiento porque va a aportar datos sobre que no existe en la literatura científica, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, tendría que tener en cuenta para escribir mi justificación, hacerme estas preguntas. ¿Se llenará algún vacío del conocimiento? La información que se obtenga permitirá revisar o desarrollar o apoyar X teoría. Pueden sugerir ideas o hipótesis posteriores a investigaciones, para investigaciones posteriores. Es decir, esto en la redacción de mi justificación. Y también vamos a suponer que yo estoy haciendo una nueva metodología o una nueva forma de evaluar los hábitos alimenticios. Entonces puedo decir, si estoy trabajando con esto, puede ser también si puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar datos. Por ejemplo, estoy haciendo un nuevo test de evaluación. Contribuye a la definición de un concepto o de la definición de variables o relación de variables, en el caso de que esté hablando de la utilidad metodológica. Y generalmente cuando yo voy a evaluar las deficiencias del conocimiento del problema, entonces, es decir, esto consiste en preguntarnos, ¿qué necesitamos saber más del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? Esto o estas preguntas serían para justamente escribir la fundamentación. Muy bien, espero entonces que se haya entendido cómo plantear la pregunta de investigación y la problemática. Y acá les dejo un mensaje de Husserl que dice que la ciencia, la técnica, la investigación son la base de la salud, el bienestar, la riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos. Hay quienes creen que la investigación científica es un lujo o un entretenimiento interesante pero dispensable. Grave error, es una necesidad urgente, inmediata e ineludible para adelantar. La disyuntiva es clara, o bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca, retrocede, vive en la pobreza y la mediocridad. No hay nada más oportuno para esta época en la que estamos viviendo, en donde justamente nos estamos enfrentando a la falta de una inversión en la ciencia, en la investigación y en la tecnología. Bueno, entonces sin ciencia no tenemos futuro. Quiero terminar con esto. Bien, muchas gracias y seguimos entonces trabajando con nuestras guías de trabajo.